cuando te dice que te quería desde hacía mucho tiempo conocerte. Yo sé que sin llegarte fue por como si en mis sueños como quisiera decirte siempre cuando te amo, como ese cielo de mis terruños que tanto quiero, que tanto quiero. Como te extraño, como quisiera decirte siempre cuando te amo. Como ese cielo de mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero. No se olviden, acaba, no sé, no diremos la semana de festejos. Dos, acá damos el segundo examen. Si bien no estoy llamando lista, pero estoy controlando. Tienen su delegado, etcétera, etcétera. Si es que se están conectando, creo que estoy yo, la verdad de las cosas, los últimos meses de todos los años estoy bastante ocupado en la presentación y la formulación de proyectos, ¿no? Un trabajo fuera de la universidad. Si algunos se conectan, tienen que decirme. Hay una conferencia interesante, está programado, etcétera, etcétera. Yo, por eso es que he suspendido el examen. No estoy llamando lista, pero mediante muestreo ya más o menos sé quién asiste, no asiste. Bueno, pero es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Por eso yo no me encierro si es que creen que
a tal hora o en mis horarios de clases con ustedes hay alguna conferencia, creo que de manera virtual lo están haciendo, adelante, díganme, no hay ningún problema. Pero sí, en el segundo examen, ahí sí les voy a exigir. El primero era, pero un examen muy accesible, demasiado accesible. Pero no me arrepiento, yo siempre lo hago así. Cosa de que en el segundo examen, y probablemente voy a ver mi tiempo, el examen final sea oral en la pizarra, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver la disponibilidad de tiempo. Lo grave es que no lo grave, después tengo que hacer un viaje. Entonces estoy procurando al milímetro ubicar bien mis últimas clases, el trabajo que tenemos pendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que ya no está don Luis Medina de hace unos 5 o 6 años atrás, por la pandemia y por otros aspectos. Pero lo normal, lo correcto, ¿no? Lo correcto. Siempre me he enmarcado en el reglamento. Sé perfectamente que hay que formar recursos humanos. La gran debilidad de América Latina, en particular de este país, es una debilidad. ¿Mm? Entonces, la alternativa para sacar del atraso económico y social a Bolivia es eso, apoyarse en los recursos humanos, mejor si están bien calificados. Esa es ya una tarea de vida o muerte para el país. Pero bueno, estamos viendo los gobernantes. No entiendo por qué hay esa marcha hoy día. No entiendo. ¿Mm? Yo estaría muy preocupado si estuviera en la Plaza Murillo. ¿Por qué? Porque está a un paso la Argentina de pasar a la hiperinflación, un descontrol total de su economía. Yo tengo datos de una muy buena amiga que es economista, ella está en Santa Cruz, y otros amigos más. Ya están entrando productos argentinos por la vía del contrabando sin precio. ¿Qué será un producto Paco? Que la palabra está Sen Paco. Sí, licenciado, buen día. Ya, ¿me entendió la pregunta? Por favor, es que no le escucho, estoy con baja señal. Yo digo, les comentaba a ustedes que yo tengo amigos, no solamente en Santa Cruz, ¿no? Anoche, después de mucho tiempo, una buena chica que fue mi secretaria en un proyecto. No lo niego, yo la ayudé para que entre a la carrera de ustedes, pero luego su mamá se la llevó, ella está actualmente en Londres, su familia está allá, con ayuda de su iglesia evangélica, ¿no? Y ella me comenta, una chica muy fiel, y me manda la foto de cómo está su mamá, porque la conozco también ahí. Habla muy bien el inglés, experta en computación y quería estudiar economía, pero no puede entrar allá porque es muy cara la matrícula en las universidades de Londres. Y ya me he explicado qué es lo que está pasando en la economía. Al momento hay huelgas de empleados de los transportes públicos.
están con una inflación del 6%. Todavía es consolable, ¿no? Pero bueno, es que el europeo se ha acostumbrado a una inflación del 1% en el peor de los casos. Pero bueno, es una potencia Inglaterra, vuelta que dar. Pero, salvo algunas regiones de Portugal, Europa es frío y ya están acercándose al invierno. Y hay problemas en el tema del petróleo. Pero bueno, están intentando, hay un mea culpa de ellos, ¿no? En el sentido de, han creído en la buena voluntad de Rusia desde que se cayó el muro de Berlín. Que ellos, igual que en América Latina, les hicieron creer a los ciudadanos rusos en un falso socialismo, ¿no? Que no marchó, solo sirvió para enriquecer a unos cuantos pícaros llamados del Partido Comunista Ruso. ¿Dónde está indudablemente Putin? Se derrumbó el socialismo, ¿no? Que era una dictadura en realidad, lejos de lo que la utopía planteó, la utopía de Karl Marx, ¿no? Pero yo lo respeto a Marx para el siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. Él hizo una lectura, les he dicho yo, del siglo XVIII, brillante lectura, cuando todavía la máquina no apareció. Pero cuando aparece la máquina, ya cambia la configuración del desarrollo del capitalismo. Me sorprendió el otro día una buena señora que no ha estudiado nada. Es mamá y papá de sus hijos. Algunos ya son profesionales. Muy buena formación. ¿Cómo se ubica? ¿Cómo va a ser mediados y fines del siglo XXI? Donde ya los robots lo van a hacer casi todo con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y para eso hay que estar bien formado, ¿no? Vean yo les digo así, una señora que no ha tenido acceso a las aulas universitarias. Me alegró porque me dijo que ella era autodidacta. En el día ella trabaja casi como obrera. Uy, qué grave. Ser mamá y papá es grave. Por eso ustedes tienen que agradecer a sus señores padres que quieren que estudien, ¿no? Yo no, hay un curso de verano, no sé quiénes darán las materias económicas. Alguien me comentó que viene un docente medio afín al MAS, está bien, pero lejos de la realidad, ¿no? Manejar las variables macroeconómicas abstractas no funciona. Lo que funciona es la economía real, utilizar los instrumentos de la microeconomía, de la macroeconomía, para entender qué es lo que está pasando, cuál es la proyección. Indudablemente hay que manejar bien los grandes indicadores macroeconómicos. Si uno medianamente comprende eso, ya se va a dar cuenta de muchas cosas. La pregunta concreta era, ay, caramba, ¿cómo vuela el tiempo? La Argentina no es reciente, les he venido comentando, no con un sentido destructivo, sino constructivo para que los jóvenes, futuros ciudadanos que ya lo son, vayan comprendiendo que no se puede descontrolar la economía. Hay que tener el control de la economía. Pero bueno, de democracia hay populistas, corrientes de todo tipo.
Y el populismo barato de quinta categoría, que no hace por llegar al poder, al igual que acá, en la Argentina, iguales, y lo han destruido la economía de la Argentina. Bonitos por acá, bonitos por allá, gastos innecesarios. Y siendo la Argentina, hasta, yo no estaba en este mundo todavía, hasta el 50 era considerado la octava potencia, veamos, por su gran poder agrícola y agroindustrial. Y ahora vean, a eso lleva pues el descontrol de la macroeconomía. Claro, cuando aparece el déficit fiscal, el endeudamiento, yo no creo que pueda pagar semejante deuda que tiene la Argentina. Mm. Ha llegado obviamente a un acuerdo, un stand-by, es decir, un acuerdo de corto plazo con el Fondo Monetario. Pero para que controlen, el principal problema es el gasto fiscal, igual que acá. El principal problema ahora que tiene el gobierno es el enorme gasto fiscal. Con la vía de los impuestos, en Bolivia, en Estados Unidos, en cualquier país, el sistema de impuestos debe ser capaz de cubrir el presupuesto del gasto corriente y el gasto gubernamental. Hay una señora, con mucho respeto por su condición de mujer, ¿no?, presidenta de la aduana. Creo que no tiene título, ya, no importa, ojalá sea autoridad. No le entiende que es vital ese organismo para el sistema de recaudaciones de Bolivia. Hace una semana le hicieron una entrevista en un periódico que yo lo tengo, donde dice estamos cubriendo el 30% del gasto, como si fuese una maravilla. Antes del gobierno los gobiernos del partido actual, inevitablemente todo el trabajo de impuestos internos, la renta consular, la renta aduanera, la renta petrolera, la renta minera, etc., más las recaudaciones de la aduana, se aproximaban a cubrir el 100% del gasto corriente y el gasto gubernamental, en el entendido de que el dinero no cae del cielo. Y hay, en países como la economía de Bolivia, hay múltiples necesidades y escasos recursos. Clave es eso. Pero bueno, no quisiera estar tampoco en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque está, por todo lado está perforado. Está saliendo por el lado del Perú, está saliendo gasolina y diésel. ¿Por qué está saliendo de las fronteras de Bolivia hacia el Perú? Gasolina y diésel. Porque está más barato acá, está subvencionado. Entonces, en parte la subvención no solamente para el Estado boliviano, sino se está beneficiando el Perú, ¿ya? Por eso es que yo personalmente, en eso le doy toda la razón a Adam Smith, que hay que tener una férrea disciplina fiscal en el gasto. Ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, la economía nos permite ser creativos, imaginativos, para que el impacto, ya les he dicho, el gran equilibrio mundial condiciona el desarrollo, sobre todo de las economías del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo. Está quebrado el equilibrio mundial. Entonces, por eso es que aparece la inflación por los costos petroleros, por el precio del petróleo en Europa. Pero bueno, la primera potencia, Estados Unidos,
si bien los primeros meses de la guerra también ha tenido estos problemas, pero tiene instrumentos monetarios. Vean, en menos de un mes ya lo ha controlado la inflación. En su mercado interno rotan, circulan millones de dólares, porque es una primera potencia, ¿no? La tierra prometida es el objetivo de mucha gente que ya no puede llegar allá. No puede llegar allá. Ya. Bueno, entonces ahí está uno de los problemas. Cuando yo le pregunté a Shen, creo que es el muchacho, ¿por qué los bienes provenientes de la Argentina, evadiendo obviamente los sectores de control, por qué están entrando casi sin precio? A ver, el jovencito, luego una señorita y luego reanudamos el avance. Ahora me escuchó el alumno Shen. A ver, ¿dónde está? Contestó hace un momento. Sí, licenciado. Chen eres, ¿no? Chen, pa. ¿Ya clara la pregunta o te la repito? Un momentito le respondo. Voy a argumentar mis ideas para poder responder, licenciado. Pero ya te he dado yo el marco teórico, ¿no? Si no hay alcantarillado, sale por todo lado el agua. ¿Mm? Y el Brasil también se está beneficiando, ¿no?, del descontrol del tipo de cambio del peso argentino. Tiene una enorme frontera la Argentina con el Brasil. Y siendo el Brasil, el Brasil es el país más subdesarrollado, yo diría, de América Latina. Enorme cantidad de población. Ya, a ver, Ale, para ganar tiempo, ¿alguien más, aparte del joven de Shenzhen Paco, alguien más puede darme la respuesta? ¿Por qué los bienes que están entrando por la vía del contrabando, es que cuando decimos contrabando no paga impuestos, eluden los puntos de control? Entonces tienen que buscar mercado. ¿Mm? Porque internamente ya está descontrolado todo. Con mucho cuidado, yo digo, a base de la lectura, ¿no? Y del seguimiento. Ya casi la moneda argentina casi no tiene valor. Entonces, esa gran producción agrícola y agroindustrial no puede paralizarse. La economía de la Argentina está unas 8, ya casi sin precio. Eso es olor a alta especulación, porque hay contrabandistas y hay mayoristas muy inteligentes, les diré, muy inteligentes. Su trabajo que es ilegal, es ilegal. Cuando yo digo están entrando casi sin precio, en la misma pregunta está la respuesta. A ver, la señorita Andrea Alejandra. No es examen, por si acaso, que quede claro. Andrea Alejandra. Sí, licenciado. ¿Me puede decir la pregunta de nuevo, por favor? Si no Más le bien que está conectada porque el resto anda en otras cosas. Yo ya estoy de vuelta, joven. Yo podía optar por las clases, es decir, virtuales con mis alumnos de ingeniería. Acabo con ustedes y me voy volando a la Facultad de Ingeniería.
Allí son presenciales, ¿no? No sé cómo estará a mediodía con el circo que arma el gobierno. Una marcha, ¿por qué? No entiendo yo. No entiendo. No tiene sentido. A ver, Andrea Alejandra, ¿cuál es su apellido, señorita? Ticona Fabián, Andrea Alejandra Ticona Fabián. Ya, a ver, señorita Andrea, yo digo, creo que ha quedado claro, con mucho dolor, les digo, por el pueblo argentino, ¿no? Estos populistas, a eso conducen las economías. Está entrando, se está multiplicando el contrabando. Y la amiga que es economista, que está en Santa Cruz, una chica muy estudiosa, me dice anoche que está entrando mercadería casi sin precio. O sea, estaremos volviendo a una economía de trueque. En la historia hubo momentos en que no había el dinero, entonces había una economía de trueque. Es decir, yo cambio una cantidad de mercancías sin ayuda del dinero por otras mercancías de distinta especie, pero que me van a dar utilidad, ¿no? Que me asusta a mí, les digo, la verdad de las cosas. No por mí, sino esto tiene el efecto contagio. Acá no todo está bien, se están acabando nuestras reservas. ¿Por qué? Porque se está utilizando para subvencionar, ¿no? No quiero ni pensar que cuando ya no haya reservas, ¿qué va a pasar con los precios, ¿no? Entonces, cuando la buena amiga dice de que están entrando sin precio, ¿qué quiere decir? A ver, no importa si se equivoca, no es examen. Lo único que quiero es ver cómo se están ubicando ustedes, ¿no? Es tema microeconómico, 100%. Ahora sí, Andrea, Licenciado, en mi opinión sería de que más ya les conviene, ¿verdad? Como el valor del dinero argentino está un poco bajo, entonces ya les conviene a comprar desde ahí los productos y aquí traerlo a menor precio y aquí poder venderlo y ganar. en este caso, como está entrando por la vía del contrabando, el que ¿no? A su contacto en la Argentina, por lo que la amiga me comentó, porque ella investiga todo. Como el dólar aún es barato en Bolivia, le paga lo que él quiere, lo que él quiere le paga a su contacto, al contrabandista argentino. ¿Mm? Pensando casi sin precio. Entonces el comprador el que está pagando, sin que el vendedor le diga el precio. Para mí, yo les digo, esta es una señal grave, grave, joder, para la economía de la Argentina. El bonaerense, ¿no? Pero bueno, no es reciente, esto es hace 12 años. Yo no estaba todavía en este mundo. El 50 subió un general populista, Juan Domingo Perón, bien populista, demasiado populista. Y él evidentemente, él negoció cuando había la Segunda Guerra Mundial con los países del mundo occidental. En pleno conflicto, movilizar millones de soldados requiere mucho presupuesto, mucho gasto, y necesitaban alimentos. Entonces, el mundo fuerte de la Argentina para que le vendan carne de res.
y cereales. Y el mundo occidental le plantea a Juan Domingo Perón, general populista argentino. El populista, les doy el perfil, es que ofrece todo a su pueblo por demagogia. Hay que ofrecer lo que se puede dar, no lo que no se puede dar. Entonces la gente vota por ellos. Lo aman, lo adoran al populista. Pero eso dura un tiempo. ¿Por qué? Porque mañana viene luego el hambre por los costos, ¿no? Entonces, él tuvo en ese periodo de negociación con Inglaterra, etcétera, etcétera, les dijo, muy bien, les vendemos, pero a este precio. Y eso le permitió, bueno, el mundo occidental aceptó. Los alemanes también tocaron las puertas de la Argentina y cereales para alimentar a los soldados nazis. Y pagaron lo que Argentina pidió. Por eso es que entró bastantes recursos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y Perón, buscando votos, les dio un libertinaje a los productores y a los consumidores en la Argentina. Los acostumbraron mal. Ese es el problema, ¿no? Bueno, a Bolivia también le tocaron las puertas, porque el estaño, materia prima clave para la industria bélica. Y ayer todavía, ahora por lo menos ya es tecnológica, ha avanzado mucho la tecnología en las industrias bélicas, ¿no? Bueno, y los varones del estaño que tenían el control del estaño, sobre todo Patiño, aliado de Inglaterra, aliado de Francia, casi ciudadano francés. Por eso es que el estaño nunca llegaron a Bolivia. Él se enriqueció, fue el cuarto hombre más rico del mundo. Invirtió en industrias metalúrgicas en Manchester, en Liverpool, en Alemania, pero dinero de ustedes. Y Estados Unidos, más inteligentemente, compró también estaño. Pasó la guerra. Los precios se desplomaron luego, todo. Después de esta guerra se va a desplomar todo. Y ahí viene una recesión. Siempre viene una recesión. Entonces, cuando se recuperaron los precios del estaño, por ejemplo, o se empezaban a recuperarse en la década del 60, algo del 70, ¿qué hacía Estados Unidos? Actúa siempre inteligentemente. Al momento es el país que tiene más reservas de petróleo que los países árabes. De sus reservas les está vendiendo petróleo y gas licuado a los países de Europa. Su mayor proveedor obviamente es Rusia, pero ha empezado Rusia a chantajear con el precio. Entonces los europeos decidieron ya gradualmente empezar a comprar menos gas, menos petróleo de Rusia. La idea de ellos es aislarlo totalmente a Rusia por su actitud, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos le está vendiendo a precios de mercado también. Está ganando mucho dinero. Las industrias petroleras norteamericanas están ganando mucho dinero. Demasiado dinero. El gringo sabe hacer negocios, ¿no? Bueno, pero ya para cerrar esta parte, entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, la economía entró en recesión, pasó la recesión, aparece en determinados ciclos la demanda de minerales, de petróleo. Bueno, década del 70 se estaba recuperando el precio del estaño. ¿Y qué hacía Estados Unidos?
se acaba de, solamente anunciaba que Estados Unidos va a vender este año, solamente ese anuncio hacía que nuevamente el precio se desplome. Yo, ahí está, en determinado periodo suben los precios de las materias primas. No sabemos si el ciclo va a durar o no va a durar. ¿Mm? Eso está condicionado, ustedes saben, a la demanda, ¿no? Eso depende de la demanda. Pero volviendo al caso argentino, pucha, cómo me vuela el tiempo. Yo donde veo el peligro, las pocas industrias que hay en Bolivia y en Santa Cruz, algunas agrícolas, agroindustriales, corren serio riesgo de cesarse. ¿Por qué? Porque los productos que entran de la Argentina, vean, están entrando casi sin precio. Entonces el consumidor va al mercado y encuentra productos que son mucho más baratos que lo que produce la industria boliviana. Chita, yo eso estaría controlando con mucha imaginación, con mucha creatividad, porque en un mediano y largo plazo, estas empresas que se han ido levantando, no importa en Santa Cruz, pueden cesar y generar desempleo. Y eso afectaría al sistema financiero, porque las empresas en gran medida utilizan créditos de la banca para su capital de operaciones, casi todos los días es eso. Imagínense que por el contrabando tengamos que cesar algunas empresas en Santa Cruz y en Cochabamba. Tarde o temprano, la Argentina, me imagino, mediante el ajuste estructural, van a controlar su inflación. No, no va a ser fácil, ¿no? El costo social va a ser muy elevado, muy elevado. Es preocupación, mucha preocupación. No sabe qué hacer el presidente de la Argentina. Ha hecho dos cambios, lo ha puesto a Massa. Massa es más político que economista, pero lo tiene claro que tiene que negociar con organismos internacionales. Pero ya les han dado nuevos plazos. Obviamente, cuando dan nuevos plazos, suben las tasas de interés. Nada es gratis en la vida. Y lo grave de la Argentina, en otro momento lo haremos, es que en los últimos 15 años, para cubrir su déficit, han hecho negociaciones con capitales golondrinas, es decir, con capitales privados de dudosa procedencia, por no decir con estafadores, que les han dado créditos, pero a tasas de interés muy elevadas. Y esto porque hacen firmar, hacen comprometer los recursos que tiene la Argentina. Es así, es grave, grave. Y esos capitales privados pululan pues, en Europa, en Estados Unidos. En ese país no pueden operar porque las leyes son draconianas. Pero en el fondo estos tienen acuerdos con bancos europeos, con bancos norteamericanos muy grandes, pero son acuerdos muy subterráneos. ¿Mm? Bueno, así opera la banca a través de lo que se denominan los capitales golondrinas, ¿no? Y gran parte de la deuda externa de la Argentina, yo diría el 50%, proviene de capitales golondrinas. Y sus tasas, repito, son leoninas, es decir, muy altas tasas.
y son estafadores. Grave, grave. A ver, Chen, cerramos contigo y seguimos avanzando. El tiempo es inexorable, avanza y avanza. ¿Ya lo ha pensado Chen? Con la varita mágica, la otra señorita se ubicó bien. A ver, Chen, la última opción. Ya, sigue pensando, jóvenes. Y si se van a conectar a alguna conferencia, si yo dispongo de mi tiempo para otras cosas, no tengo que salir antes de ir a la Facultad de Ingeniería, tengo que ir a una oficina de proyectos llegar, porque con esa, que no sé para qué la hace este gobierno. Ya les repito, deberían de estar muy preocupados con el tema económico. El tema de la deuda externa ya es un dolor de cabeza. En 15 o 16 años, vean, de 2.000 millones de dólares de deuda externa del 2006, ahora ya la deuda está en 27.000 millones de dólares. Ya, de grave. Pero bueno, la vida no se acaba, por eso es que hay que formarlos a ustedes con buena disciplina y con yo diría, con las luces bien encendidas. Hay que ser realista en la vida, hay que ser realista. ¿Mm? El problema nuestro está concentrado en dos variables, en el déficit fiscal y en la deuda externa. Eso es lo que quita el sueño a quienes lo queremos al rojo, amarillo y verde. Pero los políticos están en otra cosa, ¿no? Y ellos se aseguran, pues se aseguran. Sí. Cientos de camiones anoche salían del Chapare para venir a la marcha. Yo soy muy objetivo en mi vida, los años me han enseñado a mí. ¿Cómo no van a pagar impuestos? Hay un nuevo proyecto de ley para que disimuladamente paguen impuestos nuestros informales a nivel Bolivia. Pero tiene un buen dirigente. Sé que está bien asesorado. Ellos se han dado cuenta que hay una trampa, porque en el fondo quieren que paguen impuestos. Pero es el sector informal. El 85% de la población económicamente activa en Bolivia está en el sector informal, es decir, los trabajadores por cuenta propia. Pero esa es obligación de cualquier Estado. No puede lavarse las manos. El Estado está obligado a atender a la PEA, a la población económicamente activa dentro del sector informal. Y querer redoblar el pago de impuestos es jugar con fuego, jóvenes. Es la incapacidad ya. Yo me estrictamente a la inversión externa, a la transferencia de tecnología, que vengan inversionistas del exterior, pero hay que generar condiciones también. China ha empezado a adicionar, dándole el apoyo a Rusia, sabrán ellos por qué. Muchas empresas, las tecnológicas, ya están haciendo maletas para salirse de China. No es masiva la fuga, ¿no? Pero ya la Apple, por ejemplo, no solamente en Vietnam, tiene plantas ya. Empezando a ver el tema de Corea del Sur. Bueno, es que hay que darles todas las condiciones. Sabemos que finalmente, pues traer una planta de esas genera pues mucho empleo. Es un capital
tecnológico de alto valor. Y ahí está el problema, veanlo. Ahí está el problema. Se puede con mis alumnos de ingeniería, ya ellos me están captando la idea en el tema de los microchips. Ahora, obviamente, para generar microchips, la mejor microchips, creo haberles comentado, está en Taiwán. Y Estados Unidos produce microchips. Pero ahora han sido a Taiwán para que lleven sus plantas al territorio norteamericano. De la demanda de microchips a nivel mundial, Taiwán tiene microprocesadores en el rubro de los microchips, de los circuitos cerrados. Yo por lo menos sueño, ¿no? Estoy cumpliendo con mi conciencia de que esta idea, al menos los jóvenes que están estudiando electrónica, me entiendan. Hay unos 5 jóvenes, 4 son del Alto y uno de acá, de la ciudad, que están en ese tema, ¿no? Pero yo he dicho, no es fácil, porque el mismo país tiene que transformarse, porque eso requiere mucha inversión, mucho desarrollo tecnológico. Puede haber un muchacho brillante, no se olviden que hay un ingeniero boliviano que está en juicio con el Microsoft, está acabando ya de corregir un libro donde él demuestra que Bill Gates le copió a él la formulita con los logaritmos. Y ha sido acá, en la UNSA, en la carrera de Ingeniería Electrónica. Oh, pero Bill Gates, ustedes saben cómo se ha enriquecido, ¿no? Que es un tipo inteligente, ¿no? Talentoso. Soñador era a sus 18, 19 años. Pero es así. Es una batalla entre David y Goliat, ¿no? Pero él está completamente seguro, el ingeniero boliviano, de que él le dio la idea a Bill Gates. Bill Gates visitó la Facultad de Ingeniería hace unos 40 años atrás y le copió la formulita. Está denunciándolo eso en un libro, pero por eso les digo, un poder económico contra un ciudadano boliviano difícil, ¿no? Pero eso nos demuestra que aquí hay talento. Hay talento. Por eso que yo dejo de hacer mis cosas, me conecto con los jóvenes. Obviamente la carrera es bastante numerosa. Acá en mis listas hay casi 168. Pero los que van a dar el segundo examen son aproximadamente, ya he hecho mis cálculos. A ver dónde está. Porque les he venido haciendo seguimiento a cada uno de ustedes con mucha dificultad. Estimo yo que van a dar 85 alumnos, que han estado asistiendo regularmente, todo eso, ¿no? Ya, seguiremos. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Está claro cuando en alguna economía puede fijarse un precio máximo, cuando puede fijarse un precio mínimo, que no intervenga el Estado. Lo ideal es siempre que las dos fuerzas del mercado interactúen y los precios sean producto de esa interacción entre los consumidores. Eso no quiere decir que se cruce de brazos el Estado. Con este problema de la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, ha
En un momento, yo diría, buenos meses afectó, afectó en el litro, en los 3 galones, por ejemplo, que normalmente cargan todos los días. Pero vean que con instrumentos microeconómicos, ¿cómo lograron la economía más abierta, donde ahí es a plenitud funciona la oferta y la demanda? ¿Cómo lograron controlar? Y luego ha empezado a bajar el precio de la gasolina, mientras en Europa están sufriendo, porque no producen. Bueno, la ventaja es que Estados Unidos tiene petróleo. Empezó a sacar de sus reservas. Entonces, a reservas ha ido bajando el precio. Bueno, alguien que es 100% smithiano seguramente que dirá, no, 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 eso no está correcto. Pero hay veces sucede eso. El Estado no puede tampoco ponerse una venda en sus ojos y que lo diga todo, que lo resuelva el mercado. Hay veces cuando se dan ciertas circunstancias, no de manera directa, de manera indirecta, el Estado puede generar políticas para controlar los precios, sin imponer banda de precios, máxima o mínima. Bueno, pero para esto tienen que haber mentes brillantes, ¿no? Y tener los factores de la producción enteramente controlados. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Si alguien tiene alguna duda, me lo va a preguntar, por favor. Yo no tengo secretos para el examen, ustedes saben. No lo tengo. Lo único que quiero es que me capten. Soy muy consciente que ustedes están estudiando contaduría pública, ¿no? Van a ser auditores. Pero la parte de precios es muy importante que conozcan. Cuando las auditorías recurran al análisis de precios cuando sea necesario, ¿no? Bueno, entonces, tanto productores como consumidores sabemos que interactúan cuando hay exceso de demanda, exceso de oferta. Esa interacción tiene que funcionar, obviamente entendiendo que el marco, el contexto de la economía inevitablemente recae en una apertura del mercado, una economía del mercado, ¿no? Eso de que el bien amarito Estado intervenga, fije precios, eso dura un tiempo. Y lo único que hace es, a costa del Estado, a costa de los votos electorales, lo deterioran las reservas monetarias, ¿no? Y eso no está bien, eso ya es irresponsabilidad. Pero bueno, a veces así el populismo llega, porque a la larga, vean, ha quedado sin reservas la Argentina, tiene reservas monetarias negativas, y eso es grave, ¿no? Ya. Bueno, cuando funciona el mercado, tal como lo hemos analizado, he introducido un concepto que es muy importante, que también lo conozcan. Seguramente con el que lleven macroeconomía o con algunos docentes que lleven la parte de impuestos, tienen que conocer qué es la política fiscal. Muy importante. Muchos jóvenes auditores antes bien, trabajaban bien en impuestos internos, ganaron mucha experiencia. Antes, ahí no había necesidad del carnet del partido de gobierno. Pensaban, bueno, ese era el rasgo, esa era la característica, antes de que
entre este partido de gobierno. Vean, lo ha politizado la estructura estatal, ¿no? Lo ha politizado en extremo y graves, ¿no? Graves. Bueno, pero va a pasar, tarde o temprano va a pasar. ¿Qué digo que el auditor también tiene que conocer la parte impositiva? Si me han entendido, es fundamental la política fiscal, es decir, el sistema de impuestos. Que un país tiene que nutrirse en la fórmula keynesiana del Producto Interno Bruto, consumo más inversión más gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones. Es fundamental el sistema de recaudaciones. Les decía en otras clases, y hoy día mismo les he vuelto a decir, que la economía tiene que generar internamente dinero. ¿Por qué? Porque el Estado tiene gastos corrientes, gastos gubernamentales, tiene que solventar el funcionamiento de las gobernaciones, municipios, ministerios, solventar el impulso a proyectos de desarrollo, y necesita dinero. Y como no funciona bien la maquinaria interna, es que se recurre a créditos externos. Yo no puedo creer, pero ahí está la realidad. ¿Mm? Ayer dio una conferencia de prensa el ministro de Economía, que yo lo conozco, no tanto, yo lo conozco más a Arce que a él, pero bueno, hay un crédito de la Corporación Andina de Fomento de 400 millones de dólares para la inversión pública. Imaginen, recurrir a un crédito externo para cubrir los gastos del gobierno. Por soberanía, cualquier Estado tiene que generar para inversión pública sus propios recursos, con su propia capacidad. Ministro. ¿Mm? Bueno, lo que, lo que responde, si un periodista entendiera bien economía, le dijera que es una barbaridad eso. Hasta para los gastos del Estado, recurrir al endeudamiento, eso no está bien. Cualquier texto de macroeconomía, véanlo, no está bien. Bueno, es una situación también extrema, ¿no? Hay que entender también. Por eso es importante el sistema de impuestos. Pero dentro de la microeconomía, impuesto al consumo de un bien específico. ¿Qué será un impuesto al consumo de un bien específico? ¿No? Creo haberles dicho. Por ejemplo, los bebedores de cerveza están en su derecho. Habían sabido, pero no es reciente. No es reciente. Hasta yo hice un trabajo hace años, en el sentido de, y eso lo hice con un ciudadano de Suiza, un voluntario del gobierno de Suiza. La preocupación era ver el tema del consumo imprescindible y necesario, digamos, porque la ciencia así lo ha demostrado, de que los ciudadanos, los niños de corta edad deben consumir muchos lácteos. El ciudadano, cada uno de nosotros debe consumir 2.500, mínimo, 2.500 calorías por día para que el organismo funcione. Sería largo, sacamos un artículo y lo publicamos. Y luego había un gobierno que no era de este y me dio duro a mí, que yo estaba exagerando en ese tema.
Mm. Pero la verdad, pero también este mismo gobierno luego pasó unos 2 años, ya agarró esa idea, valió la crítica, agarró la idea para que se impulse en cierta manera el desayuno escolar, ¿no? El niño de 0 a 7 años, ahí es donde tiene que, a ese bebé o ese niño, ahí es donde hay que fortalecer los huesos, su organismo. Más adelante ya no, ya no. ¿Mm? Si bien puede seguir consumiendo leche, ¿no? Pero en ese periodo es fundamental mucha vitamina. Yo aprendí mucho del suizo, luego en vez de él vino otra ciudadana suiza, muy capaz, una nutricionista y hablaba 4 idiomas, ¿no? Bueno, lo ideal es de que cada uno de nosotros consuma 1 litro de leche al día. Consumimos ocasionalmente. Eso no está bien. Vean, las políticas poblacionales de cualquier gobierno deben poner atención a lo que dice la ciencia, ¿no? Quizás los países en vías de desarrollo no lo hacen. Oh, pero el europeo no solamente hay veces toma 1 litro, toma hay veces 2 litros. O hay veces no toman ni 1 litro también, ¿no? Pero tienen otros productos sustitutivos, ¿no? Bueno, pero a lo que me voy a explicar es el impuesto al consumo. Que cuando hablamos de un impuesto al consumo, es larga la historia, ¿no? Pero el tiempo se nos va. Cuando decimos impuesto al consumo, ¿qué es? Se trata de un impuesto que grava al consumo de un bien particular. Los impuestos que rigen en un país o en otro país pues, pueden ser diferentes, indudablemente. Por ejemplo, los impuestos establecidos a la gasolina, a los licores, los cigarrillos, son ejemplos de impuestos al consumo de un bien específico. Un impuesto al consumo pagado indudablemente por los consumidores. Por ejemplo, los bebedores de cerveza. No es que yo me haga el inocente. Pero la verdad de las cosas, que yo no tomo alcohol, no porque lo tengo claro, ¿no? Eso no quiere decir que estando en Santa Cruz alguna vez tengo que viajar afuera, pero tengo que ir antes por Santa Cruz. 2 de la tarde hace mucho calor, ¿no? A nadie le cae mal un vaso de agua. O alguna vez ocasionalmente un vaso, digamos, de cerveza. Bueno, bueno. Entonces, al consumir un bien, yo estoy pagando un impuesto, directo o indirecto. No es una clase de impuestos, que quede claro. El consumidor paga un impuesto, ¿no? Es el consumidor de un bien específico que es pagar los impuestos, que pueden ser diferentes, ¿no? ¿Mm? Puede variar eso. Entonces, ¿qué hace el productor? ¿Mm? El Estado le cobra un impuesto. Entonces, ese impuesto sale de la ganancia del productor o lo traslada al precio final de venta. Siempre lo va a trasladar al consumidor, ¿no? Por eso entendemos, cuando hablamos de costos de producción, el oferente lo tiene claro, es decir, el productor, el perfil del productor, lo ideal, que no siempre es así, que sea un entendido, ¿no? Que conozca muy bien el comportamiento del mercado de su producto, fundamental, ¿no? Antes de ser político tiene que ser un verdadero empresario. Alguien dirá, pero este empresario es leonino, está taqueado de plata y todavía vende sus productos caros. Por eso es que la microeconomía tiene que generar competencia. A modo de comentario, yo lo que les decía,
Los que toman, los bebedores de cerveza ocasional o permanente, en eso no nos metemos. Son los que habían sabido contribuir con impuestos al Tesoro General de la Nación, al menos en estos últimos años, con más dinero al Tesoro que lo que produce YPFB. Revisando las cifras, vemos que ustedes habían sabido subvencionar a YPFB, que es ineficiente, porque está recibiendo este año, quizás porque se está acabando el gas, está muy inflado en su planta administrativa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Que un impuesto a la cerveza le dé más dinero, más capital al Tesoro General de la Nación, que lo que le da una empresa como YPFB, que todos creemos que en Bolivia es grande y que genera mucho valor, ¿no? Bueno, entonces, volviendo sobre la microeconomía, tenemos que entender que cuando hay una interacción, no es que yo le lance flores a los productores. También eso depende de los productores, de cómo siempre intentar minimizar los costos, ¿no? Para tener su estrecha relación con el precio final de venta y con el mismo mercado, ¿no? Entonces, en el entendido de que funciona esto, bueno, el mercado es el que lo va a calificar, si es eficiente o es ineficiente, pero tiene que quedar claro que inevitablemente los bienes de consumo tienen que ser gravados. Ahora hay algunos países, muchos yo diría en Europa, pero no todos, a fin de evitar que crezca el alcoholismo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Es larga la historia de esto, ¿no? Hasta en Estados Unidos, ¿no? En Europa, por eso, el que quiere beber tiene que ser consciente de que si va a comprar whisky, ese whisky es caro porque hay un impuesto muy alto que grava el Estado, no solamente para captar recursos internos que los necesita para sus gastos corrientes y sus gastos gubernamentales, sino también ahí está el mensaje. Dice, bueno, quiere beber este joven o este segmento de la población, tiene que ser consciente que va a pagar una bebida muy cara, grabada, ¿no? Ahí está el impuesto. Muchos países han optado por eso para intentar bajar los índices de alcoholismo, ¿no? Pero bueno, finalmente es un costo. Pero de manera indirecta, alguien toma una Coca-Cola o alguna bebida gaseosa y ya está pagando un impuesto. ¿Y eso llega a qué? Tiene que llegar a las arcas del Estado. Ahora, en algunas economías, inevitablemente, ¿qué hacen cuando es fuerte el impuesto al consumo de un determinado, digamos, ahora estamos hablando de una bebida, en eso yo no me meto, ¿no? Pero hay veces cuando se grava, ¿no? Como lo que yo he descrito, digamos, el impuesto a las bebidas alcohólicas en Europa y en Estados Unidos, pero igual consumen sus whiskies, ¿no? ¿Cómo afectaría si se multiplica, digamos? ¿Hay algún país que ha hecho hincapié mucho en el impuesto específico a las bebidas alcohólicas? No daré el nombre de ese país, que es Inglaterra. Pero igual los ingleses se dan modos para seguir tomando whisky, ¿no? Pero intento demostrar que cuando hay un gravamen alto al impuesto al consumo de un bien específico, ¿cómo afecta en la curva de la demanda? ¿Cómo puede afectar? Un impuesto sobre el consumo pagado por los productores
desplaza hacia la izquierda la curva de oferta, inevitablemente, inevitablemente, ¿no? Si un impuesto sobre el consumo se cobra a los productos del bien, este impuesto ocasiona inevitablemente un desplazamiento hacia la izquierda en la curva de oferta de dicho bien. Obviamente, medido verticalmente el desplazamiento en la curva de oferta será igual al porcentaje del impuesto. ¿Cuánta falta me hace la pizarra para demostrarles lo que yo les digo? ¿No? Es muy importante, pero tomar en cuenta lo que acabo de mencionar, ¿no? Ahora, en condiciones normales, un impuesto sobre el consumo pagado por los productores bajará o aumentará el precio. A ver, cualquiera de ustedes. Acá ya es un análisis microeconómico nomás. ¿Está clara la pregunta, jóvenes? A ver, lo repito. En condiciones normales, digamos, normal que se pague impuestos. Hay veces el ciudadano, incluido yo, ay, se me ha caído este impuesto, bueno, ni modo. Pero hasta tiene que haber una cultura pues, en el pago de los impuestos. ¿Verdad? Es larga la historia de los impuestos. Pero bueno, me aboco a la parte microeconómica. La pregunta es la siguiente. Por eso el enunciado es claro. Dice, en condiciones normales, un impuesto sobre el consumo pagado por los productores aumentará el precio o disminuirá el precio. Puede darse, lo primero, digamos, un aumento en el precio que implica una reducción de la cantidad intercambiada. Ya les he dicho, es un gravamen. Entonces, lo normal es que el productor, hay veces puede haber un impuesto extraordinario, digamos, en una economía de guerra. Yo digo una economía de guerra, quiero decir que un país está en un conflicto bélico y se le está acabando sus recursos. Entonces ya, bueno, a ver, o ha venido una sequía, digamos, no siempre una guerra, pero utilizamos los economistas ese término, decimos impuesto de guerra. Sabemos lo que puede generar eso, ¿no? Hoy ves, dice alguien, pero hay mucho derecho, alguien dirá y dice, no, me acuerdo de un señor, de un señor, no daré su apellido, que varias gestiones, en varias décadas ha sido gerente de Cotel. Cotel está ya quebrado. Yo quiero vender mi teléfono fijo, no hay comprador. A mí no me llega el reporte y los que tienen teléfonos fijos, muchos de ustedes, digamos, lo normal es un informe operativo a Cotel. Ni llega el informe. Yo no entiendo los sucesivos gobiernos, incluido este, ¿por qué no lo intervienen? ¿No? A este señor decía, vamos a aplicar una economía de guerra. Decía. Eso quiere decir que hay que bajar los costos. ¿No? Bueno, muchos países así lo optan. Cuando hay guerra, aplican un impuesto de guerra al consumo, digamos, de algún bien primario o secundario para recaudar más fondos. ¿Mm? Otros dicen impuestos extraordinarios para cubrir el déficit fiscal. Bueno, ya. Entonces, yo solamente digo, en condiciones normales, un impuesto sobre el consumo pagado por los productores aumentará el precio o disminuirá el precio.
y cuáles serán sus efectos con los consumidores. Eso depende, ¿no?, del porcentaje de impuesto que alguien decida gravar al consumidor. Por eso en los 8 o 9 impuestos que dije en Bolivia, antes había tantos, felizmente, no con este gobierno, con otro anterior gobierno se redujo, había N impuestos, a 9 impuestos, ¿no? Incluso hay impuestos a las utilidades. Su profesor de contabilidad ya les ha debido dar, me imagino, ¿no?, algunas luces de cómo en la parte contable se caracteriza lo que acabo de decir, ¿no? A ver, la niñita, adelante, la que está en pantalla. Señorita, ¿me escucha? Hoy hay un micrófono abierto, por favor, los últimos 5 minutos, ganaremos tiempo. Ganaremos tiempo. Eso depende de las coyunturas económicas, jóvenes. Depende de las coyunturas económicas, ¿no? Yo lo que les digo, por ejemplo, el 2008 en Estados Unidos hubo exceso de liberalismo financiero. Los poderosos bancos norteamericanos decían, no, que el Estado mucho interviene, bueno. Dejaba suelto, pero cometieron excesos en la famosa crisis inmobiliaria que afectó la economía de Estados Unidos. Esos excesos casi lo hacen desmoronar la economía de Estados Unidos. Y asume Obama. Y Obama se ve la gravedad de lo que ocasionó el sector financiero al subir las tasas de interés. Estaba afectando a toda la economía. Y lo intervino. Drásticamente. Intervino el sistema bancario. Ahí ya se acabó ese libertinaje del sistema financiero norteamericano. Para cubrir el déficit que dejó la banca norteamericana, aplicó impuestos extraordinarios, pero no a la sociedad, sino a las grandes empresas. Repito, hay un teléfono, un micrófono abierto. Por favor, si alguien está en alguna conferencia, por favor, 2 minutos más y ya lo voy a acabar. Entonces, entiéndanme eso, en la parte de impuestos, seguramente que su profesor les va a explicar. Lo normal es que el productor traslade el impuesto al precio final de venta. Entonces, al trasladarlo, pero tiene que tener mucho cuidado de eso, al precio final de venta, en realidad, si es una empresa cuasi monopólica o monopólica, obviamente yo lo traslado al consumidor y eso implica que sube el precio. Pero si yo no tengo influencia en el mercado, tengo que tener mucho cuidado, porque el otro productor que también paga impuestos, él puede actuar más inteligentemente, momentáneamente puede trasladar ese impuesto a las utilidades y no lo traslada al consumidor. Son estrategias en la microeconomía. Eso le puede permitir ganar un derecho en el mercado con un margen de tiempo. Lo debilita a su competidor. Y cuando lo ha debilitado, él ya lo va trasladando ese impuesto al consumidor. Ahora ya depende también de la empresa, ¿no? Depende de la empresa, de su influencia que tiene en el mercado. Si lo traslada inmediatamente de manera directa o de manera indirecta. Hay otros que de manera directa lo trasladan al consumidor.
Entonces, eso implica que el precio de su bien en el mercado se incremente por encima del punto de equilibrio. Si alguien tiene alguna consulta, adelante. Ya, el día martes ya les voy a decir qué día es el examen. Obviamente después de la semana o de las 2 semanas de festejos, ¿no? Pasa eso, inmediatamente damos el segundo examen. Yo les digo desde dónde hasta dónde. Ahí tienen que ya asegurar la materia, ya depende de ustedes, que el examen no va a ser tan accesible como el primero. Pero sí voy a hacer mucho análisis. ¿En qué? En la inducción y en la deducción de ustedes, porque la microeconomía requiere mucho análisis de política de precios. Acá la pararemos, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado.